ejercicio bastante sencillito, el ejercicio número 24 de la guía de ejercicios de elasticidad. Entonces tenemos una pelota de 0.5 kilogramos sujeto a un alambre de aluminio de diámetro 1.6 milímetros y longitud sin deformar 0.7 metros. El otro extremo del alambre está fijo a un poste. La pelota gira alrededor del poste en un plano horizontal con una velocidad de rotación tal que el ángulo que forma el alambre y la horizontal es 5 grados. Determine la tensión del alambre y el aumento de su longitud. Bien, entonces tenemos este alambre. Tenemos este alambre en el cual está sujeto esta pelotita de acá, ¿no? Esta pelotita. Por lo tanto, esta pelotita está girando alrededor de este poste vertical, sujeta por este alambre. Por lo tanto, la pelotita al girar alrededor del poste vertical realiza una trayectoria circular en esta línea punteada blanca. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones, hay que determinar la tensión que hay en el alambre y el aumento de su longitud. Con el aumento de su longitud nos están diciendo hay que determinar la deformación del alambre, la cual está sujetando la pelotita en el poste vertical. Bien, entonces los datos que se han registrado son estos de acá. La masa de la pelotita, el módulo de Young del alambre, como nos dicen que se trata de un alambre de aluminio, entonces el módulo de Young correspondiente al aluminio es 7 por 10 a la 10 pascales. El diámetro del alambre es 1.6 milímetros, como nos dan el diámetro, creo que ya en esta parte ya queda obvia que su sección transversal es circular, ¿no? Entonces 1.6 milímetros, tiene un área de sección transversal circular. Para eso el diámetro, ¿no? Porque nos dan el diámetro justamente de una circunferencia. Y tiene como longitud 0.7 metros, longitud inicial, obviamente, ¿no? Antes de la deformación. Antes de que tenga cualquier deformación del alambre, tiene esta longitud inicial, 70 centímetros. Bien, entonces, acá tenemos la figura que corresponde al enunciado. En la guía no está la figura, pero acá lo hemos diagramado. Esta es la pelotita que está girando por esta trayectoria circular alrededor del poste. Entonces, le está sujetando este alambre. Le sujeta el alambre a la pelotita que está unido al poste con esta trayectoria circular. Entonces, hacemos un diagrama de fuerzas. En primera instancia, tenemos estas dos fuerzas. Primero, la tensión en la dirección del alambre de aluminio, ¿no? En esta dirección, diagrama de fuerzas en la pelotita estamos haciendo. Entonces, tenemos la tensión, T. Hacia abajo, siempre un vector hacia abajo, tenemos el peso de la pelotita por su interacción con la gravedad. Entonces tenemos esas dos fuerzas en primera instancia, ¿no? El vector amarillo, que es la tensión, y este vector rojo, que es el peso. Tenemos esos dos diagramas de fuerza. Entonces, en este sistemita vamos a utilizar un sistema de coordenadas horizontal y vertical. Por lo tanto, descomponemos esta tensión, este vector amarillo, descomponemos en las dos componentes, una que sea vertical y la otra horizontal, ¿no? Entonces, el ángulo, nos dan el ángulo de inclinación, el ángulo que forma el alambre y la horizontal es 5 grados, nos dice, ¿no? Es decir, este es el alambre y esta es la horizontal, por lo tanto, este ángulo de acá es 5 grados, ese ángulo. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, podemos descomponer la tensión en su vertical y horizontal. En la vertical, como es opuesta al ángulo, entonces, esta componente sería T seno de 5 grados. Y en la horizontal, como la horizontal es adyacente al ángulo, por lo tanto, la componente de esta tensión sería tensión por el coseno de 5 grados, ¿no? Y realizamos la sumatoria de fuerzas. En este caso, estamos considerando estos dos ejes, ¿no? En el eje X, en la horizontal, si quieren, positivo hacia la izquierda, y el otro eje que estamos utilizando es en la vertical, Y positivo hacia arriba. Es el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. No, Y positivo hacia arriba es indiferente porque no hay movimiento en la vertical. Esta pelotita no va a ascender ni descender, ¿no? Al ir girando alrededor del poste por esta trayectoria circular, como siempre va a mantener este ángulo de 5 grados, no sube ni baja en el eje vertical, no sube ni baja, está siempre a ese mismo nivel de altura. En este caso estamos llamando X positivo a la izquierda porque justamente
en el sistema se genera una aceleración. Hay una aceleración en el sistema, que es la aceleración normal o aceleración centrípeta. Esa es justamente la causante de que esta pelotita esté definiendo una trayectoria circular, ¿no? Entonces, si cualquier objeto en su movimiento traslacional efectúa un movimiento curvo, hace una curva, eso es prueba suficiente de que existe una aceleración normal o aceleración centrípeta en el sistema. Ya entonces, como hay un movimiento curvo, en este caso un movimiento circular de la pelotita, evidentemente hay una aceleración centrípeta o aceleración normal. ¿Ya? Y esa aceleración normal siempre está dirigida, su dirección es siempre hacia el centro de esa trayectoria curva. Como en este caso tenemos una trayectoria circular, esa aceleración normal está dirigida al centro de esta circunferencia, la trayectoria que realiza esta pelotita, ¿no? Por eso justamente en esa misma dirección estamos nombrando positivo, X positivo, ¿no? No hacia la derecha, en la dirección donde experimenta este objeto la aceleración, ¿no? Como está experimentando la aceleración centrípeta y esa aceleración siempre está dirigida al centro de esa trayectoria curva, por lo tanto, para simplificar el problema y hacerlo mucho más sencillo, definimos positivo en esa misma dirección. Bien, realizamos la sumatoria de fuerzas en la vertical y la sumatoria de fuerzas en la horizontal, ¿no? Considerando positivo los signos que habíamos mencionado. En la dirección vertical tendríamos esta primera de acá, directamente lo hemos hecho, esto es la sumatoria de fuerzas en Y. Esta sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque no hay movimiento en la vertical, como lo habíamos dicho, ¿no? No asciende ni desciende esa pelotita, siempre está al mismo nivel de altura. Entonces, no hay una aceleración vertical. Bueno, hay una aceleración que sería el de la gravedad, pero esta se compensa justamente con esta aceleración de la gravedad genera el peso, ¿no? Por la interacción con la masa de la pelotita. Y este peso se compensa con la tensión que se está generando en el alambre. Por lo tanto, esas fuerzas se anulan y la pelotita no se mueve de esa posición, hablando de su posición vertical, ¿no? No se mueve, está al mismo nivel de altura. Claro, tiene diferentes posiciones horizontales, pero sus posiciones verticales siempre son las mismas y no, eso implica claramente que no hay aceleración en la vertical, ¿no? Una aceleración neta, una aceleración neta. Bien, esta sumatoria de fuerzas en la vertical da esto, ¿no? Tenemos en la vertical T seno de 5 grados menos el peso, esta sumatoria de fuerzas igual a 0. Esta segunda ecuación es de la sumatoria de fuerzas en la horizontal, la sumatoria de fuerzas en X, todas las fuerzas que están en X. En este caso habíamos definido X positivo hacia la izquierda, en la dirección de la aceleración centrípeta, ¿no? Como hay una trayectoria circular, es ya prueba suficiente de que hay aceleración normal o aceleración centrípeta en nuestro sistema, que justamente está actuando en la dirección horizontal, hacia la izquierda, apuntando al centro de esa trayectoria curva. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas en X en la horizontal es igual a masa por la aceleración normal o aceleración centrípeta. ¿Ya? Hay aceleración en la horizontal. Si no hubiera aceleración en la horizontal, esa pelotita no definiría una trayectoria curva, ¿no? Su trayectoria sería una línea recta. No se curvearía si es que no hubiera ninguna aceleración normal o centrípeta. En este caso, como hay aceleración normal, se curva la pelotita, ¿no? Define esa trayectoria circular, esa trayectoria curva circular. Bien, entonces, recordando el anterior diagrama, tenemos que en la dirección horizontal, en la dirección X, tenemos solo esta componente de la fuerza, T coseno de 5 grados. Nada más, no hay ninguna otra fuerza más. Entonces, la única fuerza, T coseno de 5 grados, igual a masa por aceleración normal. Muy bien, tenemos esas dos ecuaciones. La ecuación que nos sirve es esta primera, T seno de 5 grados menos mg igual a 0. De acá despejamos la tensión para conocer justamente ese valor, ¿no? Entonces, mg, que está restando en este lado de la igualdad, pasa al otro lado a sumar. Al lado derecho pasa a sumar. Pasa a sumar, ¿no? Entonces, más o menos se entiende el despeje, ¿no? Pasó a sumar, tenemos mg y seno de 5 grados que está multiplicando la tensión, pasa a dividir al peso, a mg. Entonces la tensión sería mg seno de 5 grados. Reemplazamos los valores de la masa de la pelotita, gravedad 9.8, seno de 5 grados, y el resultado de la tensión es 56.22 newtons, ¿no? En el sistema internacional todo. Bien, esa es la tensión.
Para la deformación, claramente se trata de una deformación del tipo longitudinal por tensión, porque esta es la ecuación a utilizar, ¿no? En este caso. Para convencernos de eso, acá tenemos el diagrama, ¿no? Perdón, es este alambre de acá, este alambre delgadito que está sujetando a la pelota, lo hemos vuelto a diagramar, no es la varilla vertical la que sostiene a la pelota, ¿no? Sino el alambre de aluminio que sostiene la pelotita con este poste vertical. Eso lo hemos diagramado acá, en esta sección. En acá habíamos hecho en la pelotita el diagrama de fuerzas. Hemos diagramado la tensión, este vector amarillo, y el peso, el vector rojo. Entonces, el diagrama de fuerzas lo habíamos hecho en la pelotita. Pero ahora lo que estamos aislando para esta gráfica de acá es el alambre de aluminio. Este es el alambre. El alambre de aluminio. Entonces, y acá estamos haciendo diagrama de fuerzas. Acá está la pelotita. Ya en este extremo está la pelotita. Entonces, esa pelotita experimentaba una tensión en esta dirección. Una tensión en esa dirección. Y por supuesto, en esa pelotita hemos diagramado el peso. ¿Ya? Pero ahora estamos haciendo el diagrama de fuerzas en el alambre. Por la tercera ley de Newton, esta misma tensión se repite en el mismo punto, solo que en dirección opuesta. Por eso tenemos esta tensión acá. Por eso tenemos esa tensión. ¿No? Está en el mismo punto, solo que está en dirección opuesta. Por la tercera ley de Newton, acción y reacción. ¿No? En el mismo punto, la misma fuerza, con la misma magnitud, solo que en dirección opuesta. El alambre es muy delgadito, entonces su masa es muy pequeñita, es despreciable, por lo tanto, esta tensión se transmite por todo el alambre de aluminio. Este es el alambre de aluminio, eso lo dejaré anotado. Se transmite por todo el alambre de aluminio hasta el otro extremo. Acá en este extremo superior está conectado al poste, ¿no? Al poste vertical. Se transmite con la misma magnitud hasta este otro extremo. Por lo tanto, la tensión está acá. Es la misma. Ahora, si este alambre fuera de masa un poco más apreciable, entonces el alambre también se deformaría bajo su propio peso. Entonces, bajo esas condiciones, la tensión cambiaría en todo el alambre. Pero en este caso, no nos dice nada respecto a la masa del alambre, ¿no? La masa que nos dan es de la pelotita. Entonces, como no nos dice nada respecto a su masa, asumimos que tiene masa despreciable este alambre. Por lo tanto, la tensión es la misma por todo el alambre. Es la misma, no cambia debido al peso del propio alambre, porque su peso es despreciable. ¿Okay? Entonces, esta tensión se transmite hasta este otro extremo. Ahí tenemos la tensión y podemos ver claramente acá que el causante de generar esa deformación en el alambre por tensión es justamente la tensión, ¿no? El encargarlo de estirarlo, de que incremente su longitud, es la tensión. Por el diagrama de fuerzas que hemos hecho en el alambre está clarito eso. No, la fuerza deformadora no es el peso de la pelotita. La fuerza deformadora en este caso es la tensión. ¿Ya? Por el diagrama de fuerzas, para que quede claro eso. Entonces, esta fuerza deformadora que vamos a utilizar acá va a ser justamente la tensión. ¿Y esa tensión cuánto es? mg sobre seno de 5 grados o 56.26 newtons. Entonces, como nos piden en la pregunta, en el enunciado de la pregunta, determina la tensión del alambre y el aumento de su longitud. Haciendo referencia, el aumento de su longitud se refieren a delta DL, la deformación longitudinal. Es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Okay? Entonces, por eso estamos utilizando esta ecuación de deformación longitudinal por tensión. Se nota clarito, ¿no? Que es una deformación longitudinal por tensión. Donde este alambre, como nos dan el diámetro, este alambre tiene una sección transversal circular. Creo que queda obvio, ¿no? Al darnos el dato del diámetro, como nos están dando el diámetro, se supone que su sección transversal acá es circular. Es el de una circunferencia. Es circular. No nos darían el diámetro de un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, nos dan el diámetro, obviamente es una circunferencia. Entonces, ese sería el área transversal. El área transversal. Para que se trate de una deformación longitudinal, recuerden que la fuerza deformadora debe ser perpendicular al área transversal. En este caso, queda claro que la fuerza deformadora es la tensión. Este es el área transversal y entonces son perpendiculares. No está formando 90 grados esta tensión con esta área transversal del alambre, esa área de la circunferencia, ¿no? Muy chiquitita esta área, pero igual importante. Entonces, la fuerza es la tensión que la tenemos acá, mg seno de 5 grados, lo hemos emplazado en esta parte de acá. Y eso está dividido entre el área transversal. Lo hemos puesto acá. Igual al módulo de Young del aluminio por la deformación entre la longitud inicial. Nos recuerden, esta longitud y esta área transversal
son características de las condiciones iniciales del sistema, es decir, los valores que debemos reemplazar acá son antes de la deformación, porque después de la deformación esta longitud cambia, se hace más grande y esta área transversal se hace más delgadita, se hace más pequeña. Entonces, los datos que hay que reemplazar en esta fórmula son antes de la deformación, esos dos especialmente, ¿no? También la fuerza. Bien, ya tenemos todo y despejamos simplemente el módulo de Young que está multiplicando, pasa a dividir, la longitud que está dividiendo pasa a multiplicar, y en el área transversal utilizamos la fórmula del área de una circunferencia. Pi r cuadrado, pi por radio al cuadrado, o en función del diámetro, pi diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso, como tenemos el área que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, por medios extremos, entonces pi diámetro al cuadrado hemos anotado acá, por medios extremos, este 4 que quedaría en el denominador del denominador, terminaría estando en el numerador. Por eso este 4 acá en el numerador, multiplicando al peso, a mg. ¿Ok? Por medios extremos, directamente hablamos de emplazar. Entonces ahí está el despeje, perdón, el reemplazo del área transversal, realizamos el despeje, el módulo de Young que está multiplicando pasa a dividir, lo mismo la longitud inicial que está dividiendo, pasaría a multiplicar, 4LMG, damos vuelta a toda la igualdad y finalmente reemplazamos los datos del peso, la longitud inicial, el módulo de Young, y el resultado sale este de acá. La deformación o el incremento en su longitud es 2.8 por 10 a la menos 4 metros, o lo que sería lo mismo, 28 milímetros, si es que no me equivoco, ¿no? No, esto llevándolo por 10 a la menos 3, la coma sería una posición a la derecha, entonces sería 28 por 10 a la menos 3, y este por 10 a la menos 3 se lo puede expresar como mili, ¿no? Mili. Entonces, milímetros. Como por 10 a la 3 representa kilo, por 10 a la menos 2 representa centi, por 10 a la menos 6 micro, etcétera, ¿no? Esa notación. Bien, entonces esa sería la respuesta, 28 milímetros, la deformación longitudinal o el incremento en su longitud del alambre. Bien, ¿alguna pregunta o observación que tengan en este ejercicio, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una consulta sobre la fuerza deformante. Esa parte, ¿será que puede volver a explicar? O sea, ¿cómo determinamos qué es la tensión, la fuerza deformante? Esa parte no la he comprendido muy bien. Muy bien, la fuerza deformadora como, bueno, es uno de los primeros pasos para utilizar esta formulita, es lo que hay que determinar, ¿no? ¿Quién es la fuerza deformadora acá? Eso tiene que estar claro. No, tal vez en primera instancia pensarían que es el peso de la esferita la fuerza deformadora. En este caso no. Hay que dibujar claramente el diagrama para saber quién es la fuerza deformadora. Entonces, acá hemos hecho el diagrama de fuerzas en la pelotita, en la esfera. En la pelotita acá hemos diagramado su peso, luego hemos diagramado la tensión que está dirigida paralela al alambre, ¿no? En esta dirección está la tensión, luego la hemos descompuesto, ¿no? En su componente vertical y horizontal. Ahí está. Entonces, para determinar cuál es la fuerza deformadora, lo que hemos hecho en acá, que va a ser lo mismo en la mayoría de los casos, es hacer diagrama de fuerzas en el alambre. En el alambre, acá. En este alambre que está sujetando la pelotita en el poste vertical, en ese alambre hemos hecho diagrama de fuerzas. Acá lo he vuelto a diagramar. En este caso lo he hecho mucho más grueso para que se note, ¿no? Para que se note el diagrama que estamos haciendo. En este alambrito, acá está la pelotita, en este extremo inferior, ahí está la pelotita, colgando del alambre, y en esa trayectoria circular, ¿no? Entonces, en la pelotita, cuando hacemos diagrama en la pelotita, en el diagrama anterior, entonces habíamos dibujado esta, que es la tensión, y su peso, que es vertical, de la pelotita, ¿no? Entonces, eso era la pelotita, aislando la pelotita, ¿no? Haciendo diagramas de fuerzas en la pelotita, aislando la pelotita y diagramando todas las fuerzas que están interactuando en la pelotita. Bien, pero ahora lo que estamos haciendo es aislar el alambre de aluminio y vamos a diagramar todas las fuerzas que están en el alambre de aluminio. Entonces, esa misma tensión que he diagramado en la pelotita, por la tercera de ley de Newton, se repite en el mismo punto y en dirección opuesta, ¿no? Esa tensión estaba acá, a ver, con el mismo color lo haremos. Esa tensión que habíamos diagramado en el anterior diagrama, cuando habíamos considerado la pelotita, estaba de esta forma, así estaba, ¿no? Acá, esta tensión, ahí está. Está de esa forma.
¿no? En la pelotita. Pero eso era cuando aislamos la pelotita y hacemos diagrama de fuerzas en la pelotita. Pero ahora estamos haciendo el diagrama de fuerzas en el alambre. Entonces, en el alambre, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Están actuando esa misma tensión, solo que en este caso aplicamos la tercera ley de Newton, acción y reacción. Si la acción era esta tensión acá, hacia abajo, hacia arriba, perdón, esta es la acción, cuando hicimos el diagrama de fuerzas en la pelotita, ahora haciendo el diagrama de fuerzas en el alambre, esa misma tensión se repite en el mismo punto, solo que en dirección opuesta. Entonces, esa tensión termina estando acá. Esa es la tensión, en ese mismo punto, por la tercera ley de Newton. En acá no estamos diagramando el peso del alambre, ¿no? El peso del alambre de aluminio. ¿Por qué? Porque no nos dan su masa y por lo tanto, como nos dicen el alambre también, una de las características comunes del alambre es que son delgaditos y su masa por lo tanto es despreciable al ser bien delgaditos. Entonces no hemos considerado el peso del alambre acá, haciendo el diagrama, ¿no? Simplemente hemos puesto esta tensión que es la reacción de la tensión que está jugando en la pelotita, ¿no? Entonces se repite el mismo punto en dirección opuesta. Entonces, como también el alambre tiene masa muy pequeña, al ser delgadito, entonces este alambre, su tensión es la misma sobre todo el alambre, es la misma. Ya, porque si tuviera masa apreciable, su propia masa jugaría como propio peso para tensionar al mismo alambre. Su propio peso serviría para tensionar al mismo alambre y por lo tanto bajo su propio peso también se deformaría este alambre, ya si fuera de masa apreciable, si su masa fuera ya algo considerable, algo que no se puede despreciar. En este caso, esa masa se puede despreciar, lo que lo hace más sencillo. Eso quiere decir que la tensión en todo el alambre es la misma. Ya la tensión en todo el alambre es la misma. Entonces, esta tensión que tenemos en este extremo del alambre se propaga hasta el otro extremo y es la misma, ¿no? Es la misma. ¿No? Porque, y en este extremo sabemos que la tensión tiene esta dirección. No tendría sentido que en este extremo la tensión también fuera de esa forma, como en este de acá, en la parte inferior. Porque si fuera de esta forma, claramente las dos fuerzas están apuntando en la misma dirección y ¿qué sucedería como consecuencia si aplicas fuerzas en la misma dirección a un sistema? Este sistema tendría a irse a acelerarse en esa dirección, debería moverse en esa dirección, ¿no? Cosa que no sucede, está en su misma posición, no desciende esta, este alambre, lo que significa que la tensión en este otro extremo está en dirección opuesta, ¿no? Está en dirección opuesta. Y lo que se está generando claramente en el diagrama es una fuerza de deformación por tensión. Se está estirando el alambre, incrementa su longitud y eso es justamente lo que va a pasar en la realidad, ¿no? Este alambre, debido al peso de la pelotita y debido al movimiento circular que está realizando alrededor del poste, este alambre se estira, su longitud se incrementa. Entonces acá podemos ver claramente quién es el causante de ese estiramiento, ¿no? La fuerza causante de ese estiramiento, ¿no? Acá por el diagrama podemos ver cuál es la fuerza deformadora, ¿no? En este caso la fuerza deformadora es la tensión, que va a ser así en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? En algunos casos la fuerza deformadora suele ser la fuerza normal. No, en este caso es la fuerza tensión. Bien, algo frecuente que ocurre es que cuando la deformación es por tensión, es decir, estirándolo, la fuerza deformadora suele ser la tensión en la mayoría de los casos. Es algo común. Cuando suele ser por compresión, cuando se tiene una deformación por compresión, en la mayoría de los casos, la fuerza deformadora suele ser la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal. En la mayoría de los casos, no en todos, ya no en todos. No en todos. Entonces, es algo común que se ve. Por tensión, la fuerza deformadora es la tensión, entonces, para utilizar la formulita, lo que tienes que hacer es calcular la tensión en el sistema, la fuerza tensora. Cuando tengas por compresión, entonces, para poder utilizar la formulita, ya sabemos que serían con negativo, la fuerza normal que tienes que reemplazar acá es N, la fuerza normal. Entonces, tienes que calcular la fuerza normal para poder reemplazar en esta fórmula. Ya es algo común, pero no en todos los casos. No sucede en 100% de los casos, sí en la mayoría, no en todos, ¿no? No en todos. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan respecto a este ejercicio, jóvenes? ¿O observación? Inge, la Sí, gravedad vamos a usar como 9.8, ¿verdad? sí, así es, el estándar, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, ya está bien. Muy bien. Inge, disculpe, el área va a depender, esa parte creo que dijo que era transversal.
Sí, sí, sí. Tran- Esto es como un cilindro, ¿no? Como antes lo había mencionado, es como un cilindro este alambre, un cilindro muy delgadito de diámetro muy pequeño y muy largo, ¿no? Es un alambre, es un cilindro, solo que acá lo he dibujado un poco más grande. Entonces, si lo miramos de frente al alambre, seguramente su área de sección transversal, esta área que tenemos acá, esta área es el de una circunferencia, ¿no? El área. Entonces, lo que nos está dando como dato en el problema es el diámetro del alambre, que obviamente eso hace referencia al diámetro del área transversal del alambre. ¿No? El área que debemos emplazar en esta fórmula, como se trata de una deformación del tipo longitudinal, el área que debemos emplazar acá es la que es perpendicular a la fuerza deformadora. Esta es la fuerza deformadora, la tensión, la que es perpendicular, la que forma 90 grados con esta fuerza, es esta área de acá, ¿no? Esta área. No, si lo dibujamos visto de frente, tenemos acá una circunferencia, ese sería el área transversal, y más o menos la tensión estaría saliendo de la pizarra, ¿no? Saliendo perdón, de acá de la pantalla, saliendo de la pantalla, de tal forma que forma 90 grados. Entonces, como nos dan el diámetro, obviamente se trata del área de una circunferencia, que sería pi por el radio al cuadrado, ¿no? En el caso más común, o que sería lo mismo, en función del diámetro, pi diámetro al cuadrado sobre 4. No, porque no tiene sentido que nos den, por ejemplo, el diámetro de un cubo. Por ejemplo, si su área transversal de este alambre fuera un cuadrado o fuera rectangular, entonces, claro, acá no tiene sentido decir que esto tiene un diámetro, ¿no? Sus lados serían los que nos darían, no diámetro. El diámetro es algo característico de una circunferencia. Entonces, por eso hemos utilizado esta formulita también. Se entiende acá, ¿no? Esto es pi por el radio al cuadrado y como sabemos que la mitad del diámetro es el radio, este de medio se reemplaza acá, por lo tanto, d al cuadrado y en el denominador 2 al cuadrado, por eso 4 acá, ¿no? Y eso lo hemos reemplazado acá en función del diámetro. Muy bien, Está bien, gracias. ok, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Inge, una pregunta sobre el A por el seno de 5 grados. ¿Cómo llegó ahí? Esa parte no he entendido. Aquí, en esta parte de acá, ¿no? Sí, Ya. Lo que hemos hecho, bueno, por la explicación anterior, habíamos visto que la fuerza deformadora es la tensión, ¿no? Eso se entendió. Entonces, esta fuerza deformadora de acá es la tensión, T. Y ya la tenemos la tensión en esta parte de acá. No, es la tensión mg sobre seno de 5 grados, y eso hemos reemplazado justamente acá, en vez de la fuerza deformadora. Como esto es la fuerza deformadora, la tensión, entonces en vez de F, mg sobre seno de 5 grados. Entonces, como acá está dividiendo también el área transversal, entonces por eso termina estando acá A. ¿No? mg sobre seno de 5 grados, que es la tensión, la fuerza deformadora, y eso está dividido entre A. Acá, por eso A, ¿no? O si quieren lo puede hacer con más detalle, en vez de la fuerza deformadora que es la tensión, mg sobre seno de 5 grados es la fuerza deformadora y eso se está dividiendo entre A, ¿no? Entonces con medios extremos se sobreentiende que A tiene en su denominador 1. Entonces haciendo medios extremos tendríamos mg por 1, mg no más, A por seno de 5 grados, ¿no? Para hacerlo un poco más en más detalle. De ahí salió eso. ¿Okay? Ingeniero, si el alambre tendría masa, las tensiones en los extremos del alambre serían diferentes. Exactamente, sí, serían diferentes, porque el peso del alambre va a influir para que la tensión cambie. No solo serían en los extremos diferentes, sino en cada punto del alambre sería diferente también, en cada punto del alambre. Ya, por supuesto, también vamos a resolver un problema de esa naturaleza, ¿ya? Vamos a resolver un problema en el cual la tensión es variable en el propio alambre o bloque, lo que tengamos, y sus deformaciones son diferentes en cada punto debido a que la tensión es variable, no es lo mismo, ya se deforma bajo su propio peso. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Inge, el signo del componente X siempre va a ser positivo en dirección al centro, ¿verdad? En esta parte de acá, el diagrama de Sí, fuerzas. sí. Sí, Si estaríamos estudiando en el otro lado del punto, el signo positivo del componente X sería al contrario, ¿verdad?
Sí, sí, si por ejemplo hubiéramos definido nuestro sistema de coordenadas de esta forma, ya acá la aceleración normal siempre está en esa dirección. Siempre está apuntando al centro de la trayectoria curva, la aceleración normal o centrípeta, ¿no? Entonces, si nosotros definimos x positivo a la derecha, entonces la aceleración normal sería negativa, ¿no? Sería negativa. Por lo tanto, si trabajaríamos con este sistema de coordenadas, también nos va a dar lo mismo, solo que había que considerarlo de la misma forma, ¿no? Es decir, si trabajamos así, con este sistema de coordenadas, la aceleración, como está apuntando en dirección opuesta a donde estamos definiendo positivo, perdón, a donde estamos definiendo positivo, como está en sentido opuesto a la aceleración normal, por lo tanto la aceleración es negativa, ¿no? Y por lo tanto también la fuerza, como la fuerza T coseno de 5 grados está hacia la izquierda y nosotros hemos definido positivo a la derecha, entonces esta componente de la fuerza también sería negativa. Lo que significa que acá la sumatoria de fuerzas sería menos T coseno de 5 grados, ¿no? Porque como hemos definido hacia la derecha X positivo, y T coseno de 5 grados está apuntando hacia la izquierda, por eso negativo, igual masa por la aceleración normal. La aceleración normal siempre está dirigida al centro de la trayectoria curva, en este caso está dirigida hacia la izquierda, en este punto donde estamos haciendo el diagrama de fuerzas, está dirigida hacia la izquierda, y nosotros estamos definiendo positivo a la derecha, entonces la aceleración normal también es negativa. No, es negativo. Entonces, llegaríamos a lo mismo, menos por menos da más, y la misma ecuación tendríamos. Entonces, no hay mucho problema con eso. Ya, solo que hay que tener mucho cuidado de dónde definimos positivo, porque de esa forma algunas cantidades se pueden hacer negativas o positivas, ¿no? Entonces, acá terminamos en la misma ecuación. Lo mismo hemos hecho en acá, ¿no? Como hemos definido positivo hacia arriba, por eso T seno de 5 grados es positivo, y por eso MG es negativo. Como hemos definido positivo hacia arriba, T seno de 5 grados está un vector con dirección hacia arriba, por eso positiva, y el peso que está con dirección hacia abajo, en dirección opuesta a donde hemos definido positivo, por eso es negativo mg. Si de alguna manera en acá lo hubiéramos hecho al revés, también sale el mismo resultado. Si hubiéramos definido y positivo hacia abajo, que puede ser también. Si hubiéramos definido y positivo hacia abajo, sumatoria de fuerzas acá, mg sería positiva, por lo tanto, porque como hemos definido positivo abajo en esta parte de acá, mg está dirigida hacia abajo, por lo tanto positivo. T seno de 5 grados está dirigida hacia arriba, y como hemos definido positivo hacia abajo, T seno de 5 grados está en dirección opuesta, por lo tanto, T seno de 5 grados sería negativa, ¿no? Entonces, como no hay movimiento en la vertical, esta sumatoria de fuerzas que hemos hecho en la vertical es igual a 0. Y llegamos a lo mismo, ¿no? mg menos T seno de 5 grados es lo mismo que T seno de 5 grados menos mg, es como multiplicar todo por menos 1. Es lo mismo. Entonces, la sumatoria de fuerzas es indistinto del sistema de coordenada que elijas. Lo único que va a cambiar es que va a ser un trabajo o otro trabajo matemático, dependiendo de cómo elijas tu sistema de coordenadas, ¿no? Más trabajo matemático o menos trabajo matemático. Es lo único que va a implicar, porque el resultado final va a ser lo mismo, siempre y cuando se respete ese sistema de coordenadas que se ha elegido en primera instancia, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, respecto a este ejercicio? No, Inge. Ok. Muy bien, pasaremos entonces al siguiente ejercicio. El ejercicio número 18, también de la guía de ejercicios. Entonces, lo leeremos. Una esfera de vidrio de 20 centímetros de radio se somete a una deformación por incremento en la presión de 4 por 10 a la 7 pascales. ¿En qué cantidad disminuye el radio de la esfera? Considere el módulo de Young del vidrio, y igual a 5.5 por 10 a la 10 pascales, y el coeficiente de Poisson, 0.2. Bien, entonces tenemos una esfera de vidrio, acá ya está el diagramita. Entonces se somete a un cambio de presión, en realidad a un incremento de presión de 4 por 10 a las 7 pascales. No, se incrementa la presión a la cual está sometida esta esfera de vidrio. Y a consecuencia de eso, como está mayor la presión, el volumen se reduce de la esfera de cristal. Bueno, acá hemos exagerado un poco, es para que se entienda, ¿no? Es para que se entienda. Esta esfera de vidrio no creo que se reduzca tanto debido a esta presión, pero igual, para que se entienda, ¿no? Entonces, esta esfera de vidrio tiene un determinado radio,
lo podemos llamar un radio inicial R, y cuando lo sometemos a este incremento de presión, entonces tiene un radio final. Lo que nos están preguntando, ¿en qué cantidad disminuye el radio de la esfera? ¿No? Entonces, básicamente nos están preguntando el cambio en el radio. ¿Cuánto es delta DR? No todo lo que ha disminuido. Todo lo que ha disminuido. Entonces, este delta DR por formulita es radio final menos radio inicial, ¿no? Delta DR, cambio en el radio. Para todos los casos, ¿no? Delta DR. Entonces, la respuesta que estamos esperando en este caso es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el radio final es menor que el radio inicial, ¿no? Entonces, en esta resta, esto va a terminar siendo negativo. Pero está bien negativo porque es un resultado que nos indica que está disminuyendo, ¿no? Si este resultado no salió negativo, entonces disminuye. Si nos hubiera salido positivo, significa que crece, se incrementa. ¿Ok? Bien, entonces calcularemos eso. Claramente se va a tratar de una deformación volumétrica porque el volumen es lo primero que va a cambiar acá. Entonces empezaremos por ahí, calculando la deformación volumétrica, utilizando la deformación volumétrica, la formulita que habíamos hallado, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos, el radio inicial, no es necesario ya poner el subíndice inicial acá porque ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Cuando pongamos así nomás, se trata de una característica inicial del sistema. Bien, entonces el radio inicial es 20 centímetros, el cambio, el incremento de presión en este caso es el dato que nos dan, 4 por 10 a la 7 pascales, porque seguramente esta esfera de vidrio en una primera instancia está bajo una presión, puede ser la presión atmosférica, quién sabe, pero está bajo una presión. Respecto a esa presión se hace un incremento. Respecto a esa presión inicial a la cual está esta esfera de vidrio, se le incrementa 4 por 10 a la 7 pascales. Ese es el incremento, ¿ya? El incremento delta de P es entonces directamente el valor que nos dan. El módulo de Young para el vidrio nos dan acá 5.5 por 10 a la 10 pascales. Ya sabemos que el módulo de Young sirve para deformaciones longitudinales, ya sea por tensión o por compresión, ¿no? En este caso, el análisis va a ser la deformación volumétrica, cambio en el volumen, porque por ahí pasa para el cambio en el radio. Y el coeficiente de Poisson 0.2. Entonces, estos dos datos nos dan justamente para calcular el módulo volumétrico del vidrio, porque ya sabemos cómo se relacionan el módulo volumétrico, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Ya tenemos una formulita para eso. Entonces, con eso ya estamos listos para aplicar la fórmula de deformación volumétrica para calcular delta DR. Bien, esta es la formulita de deformación volumétrica que habíamos visto en la teoría, entonces aplicamos esta formulita, ya tenemos delta dP, el cambio en la presión, el incremento de la presión. Nos faltaría este módulo volumétrico para calcular el cambio en el volumen o la deformación volumétrica, y este módulo volumétrico se relaciona con el módulo de Young y Poisson de esta forma, para todos los materiales, ¿no? Entonces, estos dos datos son justamente los que nos dan. Y el volumen de una esfera por formulita también está expresado de esta forma. Ya ese es el volumen de una esfera, 4/3 pi por su radio al cubo. Entonces nos combinamos todas estas formulitas. Empezaremos por esta primera de acá. El cambio de la presión es igual al negativo del módulo volumétrico, delta dV, cambio del volumen o deformación volumétrica, volumen final menos volumen inicial. De esta forma, dividido entre el volumen inicial. El volumen es 4/3 pi r al cubo. En el caso de volumen final, 4/3 pi radio final al cubo, por lo tanto, ¿no? Entonces, de esta forma. Volumen final, 4/3 pi radio final al cubo, menos B, que es volumen inicial, 4/3 pi radio al cubo, obviamente el radio inicial, y en el denominador también, 4/3 pi radio inicial al cubo. Un factor común es 4/3 pi. No, si quieren podemos factorizar del numerador, 4/3 pi. Luego de la factorización se simplificaría con el 4/3 pi del denominador. Entonces directaremos esa simplificación acá. Bien, lo que estamos buscando es delta DR, ¿no es cierto? Si se recuerdan, estamos buscando delta DR, que es radio final menos radio inicial. Radio inicial ya lo tenemos, que es un dato, nos dicen que es 20 centímetros. Radio final es lo que nos falta, y una vez que conozcamos radio final, ya podemos hacer las de esta, ¿no? Radio final menos radio inicial, ya sabemos cuánto ha disminuido el radio. Entonces, lo que estamos haciendo en este procedimiento de acá, lo que estamos haciendo es buscar cuánto es este radio final para poder reemplazar en esta ecuación. Bien, entonces, luego de haber simplificado, despejamos el radio final.
Entonces, el módulo menos, todo multiplicamos por menos, por eso menos acá adelante tenemos, y todo lo de la derecha se hizo positivo. El módulo volumétrico que está multiplicando pasó a dividir, el radio inicial al cubo que estaba en el denominador pasó al otro lado de la igualdad, al numerador, y como se simplificaron 4/3 pi, nos queda radio final al cubo menos radio inicial al cubo. Eso nos quedaría. Radio inicial al cubo que está restando pasa al otro lado de la igualdad a sumar, por lo tanto, ¿no? Entonces, radio final al cubo tendríamos de esta forma, es un factor, radio inicial al cubo, es un factor común, lo factorizamos. Como este pasó a sumar, entonces de la factorización queda 1, menos, de acá lo factorizamos también radio inicial al cubo, que está en el numerador, por lo tanto quedaría menos delta de P sobre B, ¿no? El cambio, la presión manométrica sobre el módulo volumétrico. El cubo pasa al otro lado de la igualdad como raíz cúbica, y como R inicial está al cubo, sale de esa raíz cúbica, puede salir de esa raíz cúbica. Y lo que se quedaría dentro de la raíz cúbica sería todo este paréntesis, ¿no? 1 menos delta de P sobre B. Oye, eso sería el radio final. Ese radio final, ahora sí podemos reemplazarlo en delta de R para conocer cuánto ha disminuido el radio. Entonces acá los reemplazamos el radio final, que era todo esto, ¿no? R es raíz cúbica de 1 menos delta de P sobre B, los reemplazamos acá. Entonces tenemos de esa forma. Acá también otra vez tenemos un factor común que es el radio inicial, lo volvemos a factorizar. Entonces de la factorización tendríamos todo esto de acá. Esta raíz se queda, no estamos factorizando R inicial, esta raíz se queda, y al sacar R de acá nos queda 1, menos 1 por lo tanto. Entonces sería el cambio en el radio. Entonces reemplazamos los datos que habíamos conseguido en el radio 20 centímetros, en la presión manométrica en delta de P 4 por 10 a la 7 pascales, y en el módulo volumétrico reemplazamos esa formulita, o directamente podemos conocer aplicando esta formulita que habíamos mostrado acá, ¿no? Esta de acá, para conocer cuánto es el módulo volumétrico, porque nos dan el módulo de ion del vidrio y el coeficiente de Poisson también, entonces es conocido. Entonces, B es conocido, y los reemplazamos, por lo tanto, en la formulita, acá. Bien, haciendo las operaciones matemáticas, sale todo esto. Ese es el cambio en el radio, ¿no? Este es el cambio en el radio. Delta de R es cambio en el radio. En este caso nos salió negativo, eso es lo que se esperaba, porque es radio final menos radio inicial. Como el cambio en la presión es por incremento, se incrementa la presión, entonces lo que se espera es que reduzca el volumen. Y si reduce el volumen, eso implica directamente que el radio también se va a reducir. Lo que significa que el radio final es menor que el radio inicial. Entonces esta operación matemática debería terminar siendo negativa. Y eso implica que es disminución del radio, ¿no? Este negativo justamente implica que es disminución. Si nos saldría positivo, eso significa que es incremento, ¿no? Eso lo podemos interpretar como incremento. Bien, ese es el resultado, jóvenes, en este ejercicio, bastante sencillito igual. Bien, ¿qué preguntas tienen, jóvenes, respecto a este ejercicio? ¿Dudas o observaciones? Quedó más claro, ¿no? Muy bien. Bien, resolveremos esos dos ejercicios por esta clase, jóvenes. Y les dejo una tareita para la clase. Uy, no la omitiremos porque ya vino al final. Bien, les dejo una tareita para esta clase, jóvenes, en el Classroom, la segunda tareita, ¿ya? Para la clase, es decir, hasta las 14:15 tienen para resolver ese problemita. Es una deformación de corte. Es bastante sencillito, jóvenes. No van a tener problemas. A ver, les doy la señal, ahorita lo publicaré. ¿Dónde está? Oye, ya está publicada la tareita número 2 en el Classroom, jóvenes. El enunciado está ahí en un archivo PDF, léanlo y resuélvanlo. Y foto lo suben al Classroom de la solución de ese problema, ¿ok? Muy bien, continuamos.